Paneles solares comprados en Temu, ¿realmente valen la pena? Deja de perder muchísimo dinero comprando lo que no es, porque al final el único perjudicado vas a ser tú. Entonces, en este video te voy a enseñar cómo identificar qué productos realmente podrían valer la pena, cuáles productos definitivamente no valen la pena. Un video muy completo. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Ven y te explico pues. Sí. Pille pues familia, pille pues. Ya estamos en Temu. Vamos a averiguar qué paneles solares venden en Temu. Vamos a ver si realmente valen la pena, cuánto valen, qué viene, para qué sirve. Vamos a ver, vamos a ver. Pues aquí he elegido la región de Estados Unidos para que los precios me aparezcan en dólares. Pues para que podamos como tener una comparativa todos ahí, pues muy fácil, ¿no? Aquí ya nos están tramando durísimo con casi agotado. Es que Temu tiene mucho cuento, ¿no? Le dice a uno, vea, es que esto ya se va a acabar y esta es una super promoción. Pero bueno, como no es lo mismo comprar paneles solares que comprar zapatillas, camisetas, calzoncillos y demás, pues vamos a ver realmente qué es lo que nos están ofreciendo. A ver, empecemos con este. Aquí nos dice, vea, un panel solar, tan, 42 dólares. 42 dólares en pesos colombianos vienen siendo, ¿qué? Como casi 200.000 pesos, ¿no? Una imagen ahí bien tramadora, mejor dicho, hasta nos muestran estructura, nos muestran panel solar, nos dicen que es una oferta relámpago, relámpago los que caen del cielo. Entonces, vea, aquí ya vemos lo primero que no me cuadra. Aquí nos están ofreciendo que es que un panel solar, un controlador de carga y un cable. Me dice una pieza de 50 vatios o de 100 vatios. Si yo lo coloco en 100 vatios, de una sube el precio a 60 dólares, que vendrían siendo como 240.000 pesos. Un panel solar de 100 vatios por 240.000 pesos colombianos. Esto está muy caro. La verdad está muy caro. Porque normalmente un panel de 100 vatios vale por ahí que 150.000 pesos, algo así. Entonces, pues realmente, a ver, por acá, ¿qué más nos dice? Por aquí aparecen que sí, que está barato, que 5 estrellas. Esto también es pura tramadera, la verdad. Pura tramadera. Aquí nos dicen que es que manual de usuario. Vamos a ver qué nos viene en el manual de usuario. Un PDF. A ver, nos dice aquí que tiene una guía, que las características del panel. Pues realmente nos muestran un gráfico donde viene el panel, el controlador, la batería, el inversor. Pero eso es mentira. O sea, si vos te pones a mirar bien aquí la publicación, aquí realmente te va a decir lo que te trae, ¿no? Vamos a ver. Envío gratis. Miren lo que trae realmente. Traes el panel, el controlador y los cables. O sea, eso no te va a servir. Eso no te va a servir porque realmente no viene ni la batería ni el inversor. O sea, si viniera la batería, pudieran utilizar ustedes el USB para cargar los celulares, pero realmente eso no te va a servir. En resumen, esto es lo que te viene, vea. Un panel, unos cables y un controladorcito. O sea que eso realmente no sirve. Vamos a ver otra publicación aquí de Temu. Vamos a ver la siguiente. A ver, aquí nos dice, vienen 2 piezas. ¿Cuáles son las 2 piezas que vienen? Bien, otra vez un panelcito pequeño y un controlador. Y vuelvo y les digo, ese panel pequeño y ese controlador no sirven, realmente no sirven, porque pues te hace falta la batería, te hace falta lo demás. Aquí hay una imagen bien tramadora que sí que el panel tiene diferentes componentes, 31 dólares. Miren aquí, por lo menos me mandan un panel chiquitico y un controlador de 40 amperios. ¿Para qué ese controlador tan grande
para ese panel tan pequeño. Y me azaran los corotos, ¿no? Me dicen, vea, si no compra rápido, en menos de 12 horas, eso no le mantenemos el precio. A mucha gente la traman así durísimo, ¿no? Me dicen que el envío es gratis. Aquí me dice que vea, sin batería. Por lo menos esta publicación es más sincera, ¿no? Te dice que no trae la batería. Ahí te dice las características del panel que viene. Un poco de imágenes bien tramadoras. En resumen, tampoco sirve. Este producto que está aquí sí lo compraría, que son unos escurridores de paneles solares y valen a $3. A ver, para que no digan pues que yo todo lo que veo en Temu me parece malo, este cosito me parece bueno. Esto es un escurridor de paneles solares para que la agüita no se quede estancada. Este productico sí, aprobado por el profe Chris, vale $3. Y oferta exclusiva y mejor dicho, este sí de pronto lo compraría yo. Pues para que no digan que yo todo lo que veo en Temu digo que es malo. Aquí hay una plantica, vamos a ver, esta sí parece más interesante, ¿no? $179. También me asarán los corotos. Vea, esto ya se va a acabar. 5 estrellas, vamos a ver. Vamos a calarla. A ver, me dice que viene con un panel de 200 vatios. Me dice que almacena unos 1000 vatios. 1075 vatios. No va a ser por el mouse porque es que esto se enloquece, vea. No veo nada. Entonces, el inversorcito dice que es de 1000 vatios. Se ve muy interesante, la verdad. Vamos a ver. Es que batería de litio por todo esto, ¿en serio? Estación de energía solar portátil con panel solar de 1000 vatios más 200 vatios. Realmente 1000 vatios es como la potencia del inversor. 200 vatios sería el panel. O sea, en teoría vendrían 4 paneles de 50 vatios. ¿Será que eso tan bueno dan tanto? Y supuestamente 1900 ventas. A ver, capacidad. Reseñas. Funcionó correctamente desde el principio. La pantalla altera las potencias de entrada y salida. Bueno, aparentemente hay buenos comentarios. Es una empresa que se llama Green Energy. Voltaje 110. Modo de alimentación, batería doble uso, enchufe americano. Pues la verdad se ve muy interesante. Unos 800.000 pesos colombianos, pero la verdad está muy barato. Está muy barato. Vamos a seguir mirando. ¿Será? ¿Será? Pues se ve bueno. 200 vatios. Pues se ve como bueno. ¿Qué opinan ustedes? Ah, comenten ahí qué opinan. ¿Será que será verdad o será mentira? Este producto me parece interesante. Vamos a hacer lo siguiente, pues. Vamos a abrir un blog de notas. Vamos a abrir un blog de notas. Y vamos a ir copiando estos enlaces que nos parecen interesantes para colocarlos en la descripción de... Para colocarlo en la descripción. ¿Listo? Vamos a ir copiando estos enlaces para copiarlo en la descripción. Vamos a ver más. Otro poquito. Vamos a calarlo otro poquito a ver qué otra información vemos. Mira que aquí hay otras opciones, ¿no? Hay uno más pequeño, aparentemente. Y hay otro aquí. Este es más grande. Dice que, pero mira que de hecho este es de menor capacidad que este. Y este está en promoción. Ah, miren ahí que subió el precio. Es que son la embarrada, ¿no? Miren pues que es que comprar en internet no es tan fácil como lo pintan. Usted le da a comprar pensando que con $179
le va a llegar lo que dice aquí, que sí, que 1000 vatios, que 200 vatios en panel, que casi lo compramos, casi les digo, muchachos, ¿lo compramos o qué? Pero vean, realmente nos viene es una batería muchísimo más pequeña, un inversor más pequeño y un panel de 100 vatios. Por los dólares que nos estaban diciendo. O sea que del todo no era cierto, muchachos. No era cierto que por los 180 dólares nos iban a dar todo eso. O sea, realmente lo que estábamos viendo, que nos estábamos enamorando, es este. Es que cuando uno selecciona el producto, cambia de precio. Vea, vale casi 500 dólares. Ya por 500 dólares esa plantica sí le creo. ¿Está un poco económica? Tal vez, sí. Pero es que 500 dólares ya vienen siendo, ¿qué? Como 2 millones y pico de pesos colombianos. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado que está seleccionado, porque es que la gente se queja mucho en internet, que vieron tal máquina en 50 dólares y cuando les llega un tornillo. ¿Pero por qué? Porque no se dan cuenta de realmente cuál es la selección del producto. Entonces, este producto realmente está interesante, nos amenazan, bueno, nos asustan diciendo, muchachos, en 5 horas se acaba la promoción. Y realmente muchos amigos que compran en Temu, sí, cuando se acaba el tiempo, se acaba la promoción. Realmente se ve interesante. Se ve interesante el producto. Colóquenme en los comentarios, ¿lo comprarían sí o no? Y les tengo una idea. Si ustedes me ayudan a reunir el dinero para comprarlo, lo compramos y lo calamos y lo rifamos. ¿Mm? ¿Qué les parece esa idea? Colóquenme en los comentarios a ver si estarían dispuestos a hacer como una vaca o hacer como un ahorro entre todos. Lo compramos, lo calamos, lo revisamos y lo rifamos. Tan bacano que llegáramos a ese tipo de dinámicas nosotros como canal, ¿no? Todavía somos poquitas personas, ¿no? Pero yo sé que en algunos meses lograremos superar los 100,000 suscriptores y de pronto podríamos hacer actividades así, ¿no? Que reunamos dinero y compremos entre todo cosas, las ensayemos y las rifemos. Sería bueno. O sea, este artículo me parece interesante, me parece interesante. ¿Cuál es el objetivo principal de este video? Pues realmente ver qué hay en Temu, qué podría ser interesante y qué no les recomendaría comprar. Por lo menos lo primero que vimos realmente no. Bueno, sigamos viendo, sigan viendo. Miren, aquí nos dicen que 19 dólares. ¿Qué nos dan por 19 dólares? A ver, dice 600 vatios, solar panel, 100 amperios. Pues aquí realmente, o sea, lo que pasa, lo que yo veo en estas páginas de internet, y no solamente Temu, sino por ejemplo en AliExpress también pasa, es que hay personas que tienen buenas intenciones, ¿no? O sea, quieren vender, realmente quieren vender, pero muchas personas no saben del tema técnico, entonces venden cualquier cosa. Por lo menos aquí nos dicen que 600 vatios. 600 vatios no es real, o sea, 600 vatios podría ser la capacidad de producción de ese panel. Pero ese panel, así como lo veo, no es de 600 vatios. Yo creo que eso es un panel muchísimo más pequeño. Y aquí cuando nos dice 100 amperios, pues podría ser que el controlador es de 100 amperios. Pero ¿para qué un controlador de 100 amperios si tenés un panel muy pequeño? Esa es la primera impresión. Vamos a ver qué más podemos ver aquí. A ver, dice que 19 dólares. Panel solar, extensión, clip, batería para RB, para los carritos esos. Pero realmente eso no viene con batería, ¿no? O sea, eso viene, es el panelcito el solo y el controlador de carga, que me dice que es de 100 amperios. Sigamos mirando por acá. Parece genial para lo que necesito. Estoy seguro que funcionará bien. Pues no sé si estos comentarios sean como reales. No sé si lo genera algún bot. Pues no sé si realmente son personas que han visto realmente el producto. Aquí me dice, a ver, materiales, otros materiales, como les dije, no viene con batería, solamente en el panel y el controlador. Cargador, panel solar de 600 vatios, no.
ese panel no es de 600 vatios, ese panel es muy pequeño. Apuesto que podría ser más o menos de unos 50 vatios. Vea, esto es lo que viene. Ese panel, miren que el panel es del tamaño de una mano. O sea, apuesto que ese panel es por ahí de 20 vatios. Entonces la descripción no estaría real. No, ese panel es por ahí de 10, 20 vatios y mucho. Y ese controladorcito no creo que sea de 100 vatios, de 100 amperios. Yo creo que es por ahí de 10 amperios. Porque miren la batería que cargan, es una batería pequeña. Eso básicamente serviría es como para cargar celulares y de pronto un bombillito chiquito. Muy pequeño. Por acá siguen diciendo que el panel es de 600 vatios. No, no, no. Realmente este artículo no es lo que nos están promocionando. Y menos por ese precio. Panel de 600 vatios, los rígidos. Este panel es flexible, este panel es mucho más pequeño que eso. Entonces, esta publicación no serviría realmente. No la recomendaría. Vamos a seguir viendo. Por aquí nos venden otra plantica. Esas planticas son una elegancia. ¿Para qué? ¿Para qué les digo que no? Sí. Esas planticas pequeñas podrían servir. Esas planticas pequeñas podrían servir. A ver, vamos a calarla. Vamos a revisarla. 600 vatios. Ve, $600. Nos prometen 2000 vatios y 1000 vatios. Me imagino que estos 1000 vatios es la capacidad de la batería. 240 vatios es la capacidad del panel. Tiene lógica, tiene sentido. Tiene sentido. Y 2000 vatios debe ser la capacidad del inversor. Viene con batería de litio. Sí, se ve buena, muchachos. Pues como les digo yo, coloquen en los comentarios si les gustaría que entre todos lo compráramos una. Me podrían a mí enviar el dinero. Si están de acuerdo en los comentarios, hacemos una dinámica para ver si se puede lograr. La ensayamos, la calamos y la rifamos entre la misma comunidad de nosotros. Sí. Esta también la voy a dejar como en la descripción. El enlace de esta planta la voy a dejar en la descripción para que la compre el que la quiera comprar y ensayar. Y si nos quiere mandar un video, pues lo podemos publicar también. Pero esta plantica tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido en el panel, tiene sentido en la batería, en el inversor, tiene sentido. Podría ser interesante. Si me preguntan a mí, yo la veo interesante. La veo lógica. Es que como les digo yo a ustedes no pueden creer en todas las publicaciones que vean en internet. No solamente de Temu, en AliExpress también hay cositas que no tienen sentido. Porque son personas que de pronto no saben de la parte técnica, entonces escriben cualquier cosa y se equivocan. Por eso es importante que ustedes aprendan. Ojalá todos se metieran en el curso básico que yo doy. Por ver este video les voy a dar una beca del 80%. Miren, este panel flexible es de 125 vatios por $56. Parece lógico. Este panel de 200 vatios por $100 está caro. Yo este tema de estos paneles tradicionales les recomiendo más bien que los busquen en su país. Los paneles flexibles sí pueden ser interesantes por internet. Podrían llegar a ser económicos. Miren, por lo menos aquí hay otra promoción de unos paneles flexibles. Vamos a calarlo. Aquí nos dice que viene un kit, una pieza, 200 vatios, 36 voltios. Se ve interesante, se ve lógico. Lo más importante antes de comprar algo es ver si tiene lógica. Porque es que si te están prometiendo un panel de 800 vatios, eso es mentira. No, un panel de 200 vatios de estos flexibles es lógico, es interesante. Este panelcito lo podría comprar yo. También díganme en los comentarios. Me dicen, profe Cris, hágale, tiene mi apoyo. Yo podría dar 10, $20 para que compremos estos artículos y los ensayemos en el canal. Miren que por lo menos este tiene también conectores para computador, para portátil, ¿no? Portátil, bombillos, cargar celulares. Este es un producto interesante. Tengo muchos amigos que han comprado en Temu y les ha llegado los productos, les ha llegado productos buenos, sí. No soy muy fan de Temu, soy más fan de Amazon y AliExpress. Siempre tengo hasta mis tiendas de recomendados de Amazon y AliExpress, pero por tener Amazon y AliExpress no es que diga que Temu sea del todo malo.
Hay cositas interesantes en Temu. Este producto es interesante. También lo vamos a dejar en la descripción de este video. Por aquí hay muchas cosas, ¿no? Miren, categorías, que ropita, que zapatillas, cositas que son interesantes, ¿para qué? Entonces, en resumen, para no alargar tanto el video, antes de comprar algo de energía solar, tengan alguna capacitación básica. La capacitación que da el profe Cris es muy barata, con la beca del 80%. Yo la tomaría si quiero comprar cosas de estas, ¿no? Para que no me metan gato por liebre. Aunque muchas veces uno dice, me metieron gato por liebre, pero realmente revisaste qué te estaban vendiendo. ¿Revisaste? ¿Mm? ¿Realmente sabes cómo comprar? No cómo comprar aquí llenando datos, colocando tarjetas de crédito, no. Cómo comprar en el sentido de realmente estás comprando algo que te sirva. ¿Mm? Muchas veces estas cosas vienen con los diagramas de las baterías, pero realmente no la traen. Porque el tema de baterías es difícil comprar por internet. Entonces, en resumen, pues hay algunas cositas interesantes. Voy a dejarlas en la descripción del video, pero tengan mucho cuidado a la hora de comprar algo. Miren, por ejemplo, que vimos un panelcito de 600 vatios, que realmente no son 600 vatios. Ahí en el mismo video decía, no decía, era un panelcito chiquito como el tamaño de una mano. No, eso no. 200 vatios, panel solar. Esos panelcitos flexibles me parecen muy bacanos. Ojalá ustedes me apoyaran y dijeran, profe, yo pongo 10, yo pongo 20, yo pongo $30. Varias personitas y entre todos lo compráramos y entre las personas que lo compraron, lo rifamos. Sería muy bacano esa dinámica. Bueno, mis amigos, voy a hacer también una pequeña comparativa de AliExpress ahí rápidamente. A ver qué podemos conseguir en AliExpress. Y si quieres volver tu proyecto de energía solar una realidad, contáctame y te doy un descuento especial en tu asesoría y te ayudo a buscar tus productos. Porque pues muy triste, realmente muchas personas me han dicho, profe, mira que compré esto por internet, esto sirve realmente, esto no me está funcionando. Después pierden la platica por estar cacharreando. Entonces, a continuación la comparativa de AliExpress y después las sorpresas. Y me gustaría saber en los comentarios qué tal les pareció este video de revisiones de Temu. A ver, miren esta plantica, se ve una elegancia, ¿no? $1,600, casi agotado. A ver, terminemos con esta pues, vea, regalo de Navidad. Miren que de pronto tiene sentido. A ver, vienen 8 paneles chiquitos. Me dice que en paneles hay 400 vatios. ¿Qué significa eso? Que todos son de 50 vatios. Vea, 50 más 50 más 50 más 50, 200, 200, 400 vatios. Tiene sentido. Me dice que tiene un inversor de 6,000. Es grande el inversor, pues 6,000, pues grandísimo. Y dice que en batería tiene 3,600. Está muy interesante y vale $1,600. Esta también la voy a dejar en la descripción para que la calemos ahí entre todos. Pues estos precios no sé hasta cuándo se mantengan porque pues esos precios como Temu hace promociones por horas, por minutos, juegan con las emociones de uno, ¿no? Cómpralo ya, venga promoción y hay veces uno se mete y ya se acabó la promoción, entonces uno se siente triste, desconsolado. Bueno, mis amigos, a continuación los videos de AliExpress, a ver también calemos que hay en AliExpress y después las sorpresas. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico.
vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.